¿Qué entiende usted por la esclavitud espiritual? Cuando usted oye esclavitud espiritual, ¿qué le viene en mente? ¿Quiénes padecen esclavitud espiritual hoy? ¿Qué tiene eso que ver con nuestro Señor Jesucristo? En el pasaje que acabo de leer, continuamos en donde nos quedamos en la entrega anterior, descubriendo la misión de Jesús. Jesús abrió aquella ocasión en la sinagoga de Nazaret, su pueblo donde fue criado desde niño, el rollo de Isaías, y al leer el capítulo 61 en los primeros versículos, él dijo que esa escritura se cumplía en él ese día. El contenido principal de esos versículos, como ya se explicó con lujo de detalle en el mensaje que se llama La Misión de Jesús, y ustedes pueden ver disponible ahí en internet, recalcamos cómo el versículo 18 dice que él fue ungido para anunciar el evangelio a los pobres y que fue enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué entiende usted por un cautivo? Pues es una persona que está encerrada en una prisión, una persona que ha sido capturada y que está en cierto modo como presa o esclavizada. De hecho, ese es el punto, porque dice, y la recuperación de la vista a los ciegos. Yo expliqué en ese tiempo que la costumbre de los antiguos a la hora de las guerras es que cuando un ejército perdía una guerra, el ejército enemigo le sacaba el ojo derecho a muchos de los soldados. Porque al sacarles el ojo derecho se aseguraban que nunca volvieran a hacer la guerra, porque ellos usaban el escudo en el brazo izquierdo, se tapaban el rostro mientras tenían la lanza o la espada en la mano derecha, así que por el ojo derecho miraban en el filo del escudo. Al sacarles el ojo derecho, no había forma de que ellos pudieran volver a ser soldados. Entonces, la idea de que estas personas son personas derrotadas, personas cautivas, personas ciegas, versículo 18 dice, libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor, el año del jubileo, que era el año de la liberación de los esclavos. Obviamente, Jesús está diciendo en pocas palabras que Él vino para traer libertad a los esclavos. Pero cuando revisamos los próximos 3 años de su vida, no vemos que haya liberado a ningún esclavo de manera literal, de manera política, sino que las liberaciones que Jesús hizo eran liberaciones de pecados. Gente endemoniada, gente enferma los curaba y gente culpable los perdonaba. Entonces queda claro que Jesús estaba hablando de una esclavitud espiritual. ¿Captan el punto? No vemos al final de sus años de ministerio antes de la cruz a Jesús combatiendo a los romanos para liberar al pueblo judío de su opresión política. Al contrario, la noche que fue arrestado, Jesús reprendió a Pedro por sacar la espada y cortarle la oreja a uno de los que lo arrestaban. Jesús no vino a liberar política o físicamente, Él vino a liberar espiritualmente. Entonces, si Jesús vino al mundo a libertar a los cautivos espirituales, ¿cómo se ven los cautivos espirituales en nuestros días hoy? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cómo? Obviamente el énfasis de Jesús entonces está en esa liberación espiritual. Hoy vamos a continuar revisando la misión de Jesús. En la entrega anterior yo expliqué que la misión de Jesús fue una misión clara, y acabo de resumir ese mensaje en los últimos minutos. Hoy vamos a ver que Jesús fue rechazado ante el anuncio original de su misión, y al final Él recalca que la misión que Él vino a cumplir es una misión soberana y es una misión misericordiosa. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy a partir del versículo 20. Vamos a ver cómo Jesús fue rechazado de entrada cuando estuvo en Nazaret. Ahora, quiero hacer una aclaración textual antes de seguir adelante. Cuando uno empieza a leer Lucas, uno ve el capítulo 3, es el bautismo de Jesús,
El capítulo 4 comienza con la tentación de Jesús en el desierto y después de esto aparece al final del capítulo 4 a Jesús predicando en la sinagoga de Nazaret. Pero esta es la aclaración. Antes Jesús ya estuvo predicando. Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, adelanta el evento de Jesús predicando en Nazaret, lo adelanta en el tiempo y lo incrusta aquí, porque él quiere dejar clara la misión de Jesús al principio de su evangelio. Pero el día que Jesús predicó en Nazaret, su pueblo ya estaba un poco adelantado en su ministerio. Y de hecho se alcanza a percibir porque en el versículo 23, donde dice: sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Eso ya nos da a entender que Jesús ya había estado haciendo milagros en otro lado. Solo para aclarar por aquellos que hacen estudios comparados de los evangelios en los pasajes paralelos. Ok, vamos a ver el rechazo de Jesús, el rechazo que la gente le muestra a Jesús y el reproche que Jesús le hace a la gente. Y lo que tenemos que aprender de eso. Versículo 20. Entonces, imagínense, ¿cómo era el escenario allá en aquellos tiempos? En las sinagogas tenían una copia de las escrituras en forma de rollo, aunque aquí dice el libro, es rollo, ¿ok? Ustedes han visto probablemente cómo los enrollaban. Entonces Jesús recibe, en la sinagoga había varios oficiales. Las sinagogas eran los centros de reunión de estudio de las escrituras. No confundan sinagoga con templo. En el templo se ofrecen sacrificios, en la sinagoga no se ofrecen sacrificios. En el templo están los sacerdotes, porque son los sacerdotes los que ofrecen los sacrificios. Pero en la sinagoga no necesitan sacerdotes, solo necesitan lectores y maestros que expliquen las lecturas bíblicas. Entonces, hubo, digamos que un club de estudiantes de la Biblia, un grupo de personas que no eran sacerdotes ni eran de la tribu de Leví, sino que eran de cualquier tribu de Israel, pero que hicieron este partido político religioso que se dedicaba al estudio de las escrituras, las tradiciones de los judíos, y ellos eran los que normalmente dominaban las enseñanzas en las sinagogas. Pero estas eran personas bivocacionales, quiero decir que eran personas que tenían su trabajo, su negocio, su oficio, y además los más dedicados se ponían a estudiar la Biblia y la enseñaban en las sinagogas. En las sinagogas se le enseñaba a los niños en las mañanas, entre semana, las escrituras. Era como la escuelita de la comunidad. Les enseñaban a leer y escribir con las escrituras a los niños entre semana, y el sábado toda la familia venía a la sinagoga. Había una sección donde se sentaban las mujeres, que normalmente era la parte exterior con los niños, y al centro se sentaban los varones. Había un principal de la sinagoga, es decir, como el jefe, el encargado. Entre la comunidad se levantaba el edificio y el principal de la sinagoga era el encargado del orden del servicio el sábado. Él tenía normalmente cuando menos un ayudante, que era el que le pasaba el rollo para las lecturas y hacía cualquier otra cosa que se ofrecía. La mayoría de veces la gente que estaba a cargo de la sinagoga eran de este partido político religioso de estudiantes de la Biblia que se llamaban los fariseos. ¿Ok? Esos son los fariseos. Son gente que se dedicaba al estudio bíblico y que se sentían muy buenos y dignos. Los fariseos que se especializaban, que dejaban la alfarería, la carpintería, la construcción y cualquier otro oficio para consagrarse todo el día y todo el tiempo al estudio de las escrituras como carrera, como oficio, como vocación. Normalmente el Nuevo Testamento le llama a ellos los doctores de la ley o los escribas, ¿entienden? Pero son fariseos todavía, Entonces Jesús está en el pueblo donde él creció, y el texto nos dijo ya en el versículo 16 que él entró a la sinagoga como era su costumbre. Quiere decir que a Jesús lo tenían pero bien conocido en ese lugar, ¿sí o no? ¿Verdad? Como las maestras de escuela dominical que le están dando clase domingo tras domingo a los niños y los ven crecer desde que nacen, los presentan a los niños y luego están en la salacuna o los cuneros y luego los pasan a los
caminantes y luego a los principiantes y luego los intermedios y luego todo, pasan por todo. Entonces ya los tienen bien conocidos, ya son parte del inventario, casi, ¿no? Ahí ya. Jesús era uno de ellos. Jesús llegó desde niño. Cuando Herodes quiso matar a los niños, José, María se llevaron al niño Jesús a Egipto y de Egipto regresaron y ya no pararon en Belén, sino que se fueron de largo hasta Nazaret. Y ahí creció Jesús. Y como era su costumbre ir a la sinagoga, quiere decir que al menos la comunidad de Nazaret, bueno, Nazaret no era un pueblo muy grande, todos se conocían. Y más los que iban a la sinagoga fielmente, se conocían porque se veían, los niños se veían diario en la mañana ahí y todos los demás se veían los sábados ahí. Que no había así como multicinema como para ir a distraerse en otras cosas, que era la única actividad el sábado. Vamos a la sinagoga. Entonces Jesús está aquí con los suyos. ¿Captan el punto? Esta es la gente que lo conoce. Entonces Jesús recibe el rollo, lee, y cuando lee, lo cierra, lo devuelve al ayudante, el ayudante lo lleva a la urna, la cierran. Y entonces Jesús toma la posición del maestro. En aquellos tiempos que el maestro se sentaba en una silla. La silla se llamaba cátedra. De ahí viene la palabra cátedra. Por eso la cátedra en las universidades es la silla del maestro. Entonces Jesús se sienta y todos están oyendo a ver qué va a decir, porque va a explicar lo que acaba de leer. Por cierto, esa es la forma en que ellos vean lo que Jesús hacía y Pablo y los demás cuando iban a la sinagoga. ¿Qué hacían? Leían la escritura y luego le explicaban. Por eso creemos nosotros que la mejor forma de enseñar a los creyentes es con la predicación expositiva. Es leer un pasaje de la escritura y explicarlo para que todos entiendan. ¿Ok? Y entonces, si no es expositiva, ¿cómo es, Luis? Bueno, hay otro tipo de enseñanza, que es la enseñanza temática. Tú agarras un tema y luego andas buscando versículos para darle soporte a esa enseñanza, que no tiene nada de malo. También puede haber enseñanza temática expositiva, siempre y cuando te asegures que los pasajes de los temas que los explicas en su contexto. Porque la enseñanza expositiva significa básicamente dejar claro lo que significa en su contexto cada pasaje. Puede ser varios pasajes para hablar de un mismo tema, o puede ser la enseñanza expositiva secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y las dos son expositivas. Entonces hay personas que leen la Biblia de manera secuencial, pero no predican expositivamente. Porque ¿qué hacen? Leen un pasaje y luego hablan de cosas que nada tienen que ver con el pasaje. ¿Me entienden? O otros predican mensajes temáticos que no tienen nada que ver con predicación expositiva. Predican de un tema y ellos dicen lo que ellos piensan o lo que dicen los psicólogos, los sociólogos o quien sea acerca de ese tema. Y luego buscan un versículo por ahí para darle un barniz bíblico y creen que con eso ya cumplieron. Pero la predicación expositiva es dejar que la Biblia sea entendida en su contexto. Habiendo hecho esa aclaración, ven Jesús. Ahora, vean cómo Jesús interpreta ese pasaje. O Jesús lo está interpretando antojadizamente, o Jesús está simplemente explicando lo que ese pasaje dice. Y según Jesús, el pasaje de Isaías 61 que él leyó, habla ¿de quién? De él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando Isaías escribió ese pasaje inspirado por el Espíritu de Yahweh, él estaba hablando de mí hoy. Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Esas son unas palabras muy fuertes. ¿Captan el punto? Muy fuertes. Y el versículo 20 dice, observen cómo empieza la resistencia de los oyentes. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y observen una respuesta ambivalente. El versículo 22 dice en primer lugar, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Cuando está diciendo aquí el texto, todos hablaban bien de él, es otra manera de decir
él tenía un buen testimonio. Él tenía buena reputación. Claro, porque si había un lugar donde se conocía a Jesús, ¿dónde era? En su casa. ¿No es cierto? En el pueblo donde él creció. Si Jesús hubiera tenido, como decimos vulgarmente, cola que le pisen, ahora era la oportunidad. Ahora era el mejor momento para echarle en cara su hipocresía. ¿Y qué tal si no tenía pecados? ¿Qué tal si todos sus amigos de la infancia, sus vecinos, sus amistades, no podían, como dicen vulgarmente, agarrarlo en la maroma, en nada? Ha de haber sido muy frustrante, pienso yo, ser hermano de Jesús, ¿no? Como Santiago, porque tuvo varios hermanos Jesús. Imagínense Santiago, el hermano del Señor. Yo no sé si María cometió alguna vez el error de decirle a Santiago, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Verdad? Pórtate bien, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Yo creo que no, porque ella atesoraba en su corazón todas las cosas que se le iban profetizando acerca del Señor. Y aunque no le dijera, ¿se imaginan ser Santiago? No, pues Jesús siempre se porta bien, Jesús siempre obedece, Jesús. Entonces, toda la gente, su familia y sus amistades en Nazaret, la verdad es que, ¿qué podían decir de Jesús, hermanos? Es más, el mismo Señor Jesús, al final de su vida, dijo, ¿quién de ustedes, en el Evangelio de Juan, quién de ustedes me acusa de pecado? Hermanos, ¿quién se atrevería a decir eso entre nosotros? Por favor, no lo hagan, porque aquí están sus esposas, aquí están sus amigos. Imagínate, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y ahorita empieza aquí una fila, ¿verdad? Nosotros no podemos decir esas cosas, pero Jesús sí pudo. Así que él se para y lee esto, y por un lado, pues todos dicen, pues es que es Jesús, ya lo conocen cómo es él. Él es claro, él es directo, pero es amable, es considerado, es serio, es inteligente, él es respetuoso. O sea, otra vez, ya llegó Jesús otra vez aquí al pueblo. Jesús, bueno. O sea, ¿por dónde? Jesús por todos lados brilla, ¿no? Entonces, por un lado, Jesús con su buen testimonio. Y luego la forma en que hablaba, palabras de gracia, palabras favorables, palabras que son palabras de verdad, pero palabras que edifican. Este es Jesús. Ahora, si tú conocieras a alguien así, una persona irreprochable, con palabras edificantes, que se para y dice, ok, ustedes me conocen, cómo he vivido entre ustedes y cómo es mi hablar. Ok, les voy a decir el secreto. Es que soy el Mesías. Eso es lo que él está haciendo ese día, ese sábado ahí. Ahora, todos los que están ahí tienen que tomar una decisión. ¿Le van a creer o no le van a creer? Ahora tengo una pregunta. El peso de la evidencia de la vida y las palabras de Jesús, ¿hasta dónde inclinan la balanza? ¿Hacia que se le debe de creer o que no se le debe de creer? ¿Captan el punto? No tenían excusa. Si había alguien en Israel que no tenía excusa para rechazar a Jesús, eran estos judíos. ¿Por qué? Porque lo conocían. ¿O no? Lo conocían. O sea, si tú naces en Tracy, creces en Tracy, vas a la escuela en Tracy, vas a la escuela preescolar, y luego vas a la escuela elemental, y luego vas a la escuela intermedia, y luego vas a la high school en Tracy, y desde chiquito tú ves que nace este niño y está más grande que todos los demás, y luego que es muy habilidoso para el deporte, y en cada etapa de su vida va destacando en los deportes y cada vez más musculoso, y de pronto te dicen, oye, ¿te acuerdas de fulano? Sí, acabó en la NFL, en el fútbol americano profesional. ¿Qué sería lo lógico pensar? Ya se veía venir, ¿no es cierto? Ya se veía, pues verlo desde chiquito. ¿Qué esperaban los judíos cuando leían los pasajes acerca de
venida del Mesías. ¿Qué esperaban ellos ver? ¿No esperarían que iban a ser de alguna manera sobrenatural? ¿Que iba a ser de buen testimonio desde su juventud? ¿Que iba a tener un habla que se distinguiera de todos los demás? ¿Que tuviera poderes para hacer milagros? ¿No se esperaría eso? Y aquí tenemos uno que cumple todo ese perfil. Y si no fuera eso suficiente, Él lo dice. Él toma un pasaje mesiánico y dice, este pasaje habla de mí y hoy se cumple esta escritura aquí. Ahora tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahora Jesús ya soltó eso. Y la gente dice, pues todos se maravillan de su vida y de su hablar con gracia. Pero ellos toman una decisión. De hecho, lamento que tanto la Biblia de las Américas como Reina Valera en este punto traducen la conjunción griega kai, que está bien traducida estrictamente hablando como y. Es decir, ahí en el versículo 22, cuando dice, se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero en este caso, esa palabra griega debió haberse traducido como bien tradujo la Biblia textual o la Nueva Biblia Española, en lugar de y, pero decían. O sea, ellos conocen la vida de Jesús, conocen el hablar de Jesús admirable, pero no pueden aceptar que alguien de su pueblo sea el Mesías. Y entonces, en lugar de decir, me lo sospechaba, es que era demasiado bueno, no, ellos eligen decir, pero ¿no es el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? Eso es una manera de decir, no puede ser. No puede ser. No puede ser que sea el hijo del vecino. Hasta usamos nosotros esa frase. No, aquí no va a venir ningún hijo de vecino aquí a decirme a mí qué. Eso es lo que están diciendo ellos. ¿No es este el hijo de José? Allá de la esquina ese. ¿Quién es ese? ¿Acaso viene de alguna familia? Pues si yo lo conozco, yo le limpié los mocos ese cuando era chiquillo. Pues ese ahora me resulta el Mesías. Ellos rechazan a Jesús, hermanos. Era imposible para ellos que el Mesías hubiera sido uno de entre ellos por tantos años. Para ellos solamente era el hijo del vecino, don José. Cada persona es responsable de la manera que va a responder a los hechos. Jesús había demostrado con su vida intachable que podía ser el Mesías. Pero no quisieron. ¿Por qué no pudieron aceptar, hermanos, ellos, que Jesús era el Mesías? ¿Por qué no pudieron? ¿Se han preguntado? Aquí en el texto se nos insinúan las dos razones. ¿Están listos? Y esto nos debe de servir a nosotros para examinar nuestros corazones en nuestro trato con las personas y con Jesús. Versículo 23 y 24, Jesús va a revelar. Observen el reproche que les hace. 23. Entonces Él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Es por envidia que no me aceptan. Porque he hecho milagros en Capernaum, muchos milagros, y ya llegaron los rumores con ustedes, ya han oído lo que yo soy capaz de hacer, pero como no he hecho nada por ustedes aquí, por eso están enojados. Fíjense, hermanos, con qué compara Jesús su ministerio, con el de un oficio. ¿Qué oficio escoge aquí para comparar su ministerio? El de un médico, ¿verdad? La única forma en que un médico puede cumplir su vocación es con los enfermos, ¿verdad? Para eso existen los médicos, para curar a los enfermos. Pero ¿cómo va Jesús a curar a los enfermos si estos no se consideran enfermos?
De hecho, él va a usar ese argumento más adelante. Los médicos, los sanos no tienen necesidad de los médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿por qué no querían ellos aceptar? ¿Por qué se enojaron tanto los de Nazaret? Ahora, pongan las cosas claras. Si Jesús está en Nazaret, su pueblo, no solo ahí viven sus vecinos, allí también viven sus propios parientes, ¿sí o no? Allí entre esa gente están sus parientes. Era José el que lo crió como su padre, y María, judíos devotos de su religión, ¿sí o no? ¿Se congregarían los sábados en la sinagoga José y María, sí o no? ¿Llevarían a sus demás hijos a la sinagoga junto con Jesús, sí o no? Entonces, lo más seguro es que aquel día en esa sinagoga no solo estaban los conocidos de Jesús, también estaban sus propios parientes. Y ni ellos, porque se dejaron superar por la envidia. Hermanos, ustedes y yo sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, de lo que es capaz alguien por la envidia. ¿O no? Cerrarse en la razón, enojarse mucho por envidia. Seguramente ahí a Nazaret ya había llegado a oídos de ellos las afirmaciones que hizo Juan Bautista cuando Jesús fue a bautizarse en el Jordán. ¿Qué dijo Juan de Jesús? ¿Se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente les llegó a ellos la noticia de que cuando Jesús estaba siendo levantado del agua después de su bautismo, se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Y luego descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Seguramente había llegado al oído de ellos cómo Jesús había estado haciendo ya milagros en la región. Y no lo recibieron bien, no recibieron bien las noticias. No las creyeron, no creyeron esos testimonios. Les parecía imposible cómo aquel niño, que luego fue joven, que había crecido entre ellos, pudiera ser algo más que un simple carpintero, que un vecino, que un compañero de trabajo. Las palabras de Jesús exhiben que ellos en realidad no esperaban milagros de Jesús. Lo que ellos querían era menospreciarlo. ¿Cómo pudo Dios haber escogido a este y no a alguien más, no? Por no decir a mí. La envidia parece ser el sentimiento dominante de ellos en lugar de la alegría. Esa envidia los llevó a algo peor. Esa envidia los llevó, ¿y qué puede ser peor que la envidia, Luis? La incredulidad. Estás viendo las evidencias y las desprecias. La envidia nace del orgullo, hermanos, de pensar que somos más merecedores que el otro, de pensar que los demás son indignos de lo que tienen de parte de Dios. ¿Qué sentimiento alimenta usted cuando Dios comienza a usar y a prosperar a alguien más? Oye, ¿ya viste el carro que traen los de enfrente? Ven, ven. Mira nuestra carcancha. Oye, ¿ya viste el marido de la señora? Ve nomás. Y tú mira nada más. Debía darte vergüenza. ¿Has confrontado la envidia en tu corazón? ¿La incredulidad? 24. Y dijo Jesús: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Con estas palabras Jesucristo está diciendo de él dos cosas. Yo soy el médico que este mundo necesita y yo soy el profeta. Fíjense lo que Jesús está diciendo: ningún profeta. Verdad les digo, esto es enfático en Jesús, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Qué está diciendo Jesús de sí mismo? Yo soy un profeta de Dios. ¿Qué era un profeta, hermanos? El que conoce el mensaje de Dios para dárselo al pueblo. ¿Sí o no? Ahora deben recordar, la profecía mesiánica de Deuteronomio 18, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento,
¿quién fue? ¿Recuerdan? Moisés. Moisés estuvo en Sinaí viendo el dedo de Dios. Moisés estuvo ahí cara a cara con Dios, que hasta se impregnó de su gloria por una temporada. ¿Se acuerdan? Él dijo, cuando murmuraron Miriam y Aarón de Moisés, dijo: con los hombres, cuando yo hablé con los hombres, dijo el Señor, yo voy a hablar por medio de sueños y de visiones, pero no con Moisés. Él es especial para mí. Con Moisés yo hablo cara a cara. ¿Cómo se atrevieron a hablar en contra de mi siervo Moisés? El Señor lo defendió, hermanos. El más grande profeta del Antiguo Testamento fue Moisés. Y Moisés escribió en Deuteronomio 18, un día el Señor les levantará un profeta, dijo Moisés. Y cuando Él venga les declarará todas las cosas. En un pasaje de otro de los evangelios le dicen: ¿eres tú el profeta que habrá de venir? Eso le preguntaron a Jesús. La gente sabía de ese profeta. No era cualquier profeta, no era como los otros profetas. El profeta, con artículo, el profeta esperado era el Mesías, hermanos. Y aquí tenemos a Jesús diciendo: no solo estoy yo cumpliendo Isaías, yo soy el profeta. Yo soy. Vuelve a recalcarles: Jesús es el médico que este mundo necesita. Dios, en otros tiempos, habló de muchas maneras a los antepasados por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús es el profeta, es el Mesías, hermanos. Pero esta gente que lo conocía, lo rechazó. Entonces, en respuesta, Jesús va a pasar a un nuevo nivel. Fíjense cuánto ama Jesús a esta gente. O sea, Jesús pudiera haber dicho en este momento: ¿no me quieren? Sacudo mis pies. Ahí nos vemos. No tengo necesidad de estar perdiendo mi tiempo aquí con la chusma, ¿verdad? Vámonos. Pero no hizo eso. Jesús no hizo eso. Jesús se queda y dice: miren. Y entonces pasamos y Jesús revela ahora la gran soberanía y misericordia de Dios en los versículos 25 al 27. Dice: pero en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ahora hagamos una pausa ahí. Elías. ¿Quién fue Elías? Uno de los más grandes profetas después de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Quién creen que fue? Elías. De hecho, en toda la revelación bíblica, en toda la historia bíblica, hermanos, desde el 1445 antes de Cristo hasta el año más o menos 96 después de Cristo, en esos casi 2000, de esos casi 1500 años de revelación, hubo 3 periodos en la historia bíblica donde hubo una recarga de milagros, una recarga de proyección del poder de Dios. La primera fue en el Éxodo y en la conquista, pero especialmente en el Éxodo, cuando Dios deja ver su mano poderosa en Egipto en contra de la nación opresora. Parte el mar, trae a ellos por el desierto, milagro tras milagro, su presencia, y después Josué, Dios parte el agua del río Jordán y los mete, Jericó. Bueno, tanto milagro en la época de Moisés y Josué, primera. La otra fue el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y en medio, el tiempo de Elías y Eliseo. Eliseo fue discípulo de Elías. Y estos 2 profetas, Dios los usó para hacer grandes milagros. Milagros como hacer que cayera fuego del cielo para consumir un altar. Milagros como para aventar un pedazo de madera al agua y que una hacha perdida en el agua flotara y se le pegara. No, cosas tremendas. Entonces Jesús cita a Elías. Después de Moisés, uno de los más grandes profetas. Es fascinante la historia de Elías, deberían de leerlas, está en Primero de Reyes. Muchas cosas hizo Elías. Bueno, finalmente ni siquiera murió Elías. Dios mandó un carro de fuego y él se montó y no pasó por la muerte. Dios se lo llevó vivo al cielo. Imagínense si no fue un profeta
Cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, más adelante en este evangelio, se dice que aparecieron al lado suyo, ¿quién? Moisés y Elías, por si no serán importantes estos profetas. Y ahora Jesús va a usar a Elías para darles a ellos una lección. Dice: en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado. Diga, fue enviado. Fue enviado, repita, fue enviado. Observen, está en voz pasiva. No dice Elías fue porque él quiso, no. Elías, ¿qué dice? Fue enviado. Ahora acuérdense, ¿cuál es el oficio de Elías? ¿Cuál? Profeta. Entonces, ¿quién lo movía? ¿Quién lo envió? Esa es la pregunta que te debes hacer. ¿Quién? Dios. Dios mandó a Elías. ¿Cuántas viudas podría haber en Israel? ¿Cuántas viudas puede haber en un país, hermanos? ¿Cuántas? ¿2? ¿3? Y peor si tienes por rey a uno de los más déspotas, abusivos y corruptos de todas las dinastías, que se llamó Acab. No, ese era. Y si Acab era malo, su esposa era malísima, Jezabel. Malísima. Pero no tienen ni idea qué mala era. Mucha injusticia hubo en esos tiempos. ¿Cuántas viudas en estos relatos se nos menciona solamente una de tantas injusticias en Israel? Acab mató a un hombre piadoso llamado Nabot por quitarle su viña. ¿Cómo quedó la esposa de Nabot? Viuda por esos abusos. ¿Cuántas viudas podría haber habido en Israel en esos días? ¿Cuántas? Muchas. Eso es lo que Jesús quiere que vean. Muchas viudas. Si había alguien vulnerable en los tiempos del Antiguo Testamento, eran 3 tipos de personas. Los huérfanos. ¿Quién defiende a los huérfanos? Las viudas y los extranjeros. Cuando tú vas a otro país, tú no conoces las leyes, ¿verdad que no? ¿Quién te defiende a ti? Así que las viudas están dentro del grupo de los más desamparados, de los más vulnerables, ¿sí o no? Y Jesús pregunta: muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero Elías no fue enviado. Vuelvo a leer el versículo 26. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda. ¿Y dónde estaba esa viuda según el texto aquí en el versículo 26? En Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. ¿Saben dónde es Sidón? Es el extranjero, hermano, no es Israel. Sidón es la nación de los sidonios. Nosotros lo recordamos en historia universal como los fenicios, aquellos los que inventaron los primeros barcos. Sidón es un puerto de Fenicia. Y Dios, teniendo tanta viuda de dónde escoger en Israel, le dice a Elías: ¿sabes qué? Hay mucha injusticia aquí, pero sobre todo hay mucha necesidad, porque hay sequía 3 años y medio. ¿Sabes tú qué pasa con las cosechas cuando hay sequía, verdad? Se acaban, no hay comida, no hay ingresos, la miseria se multiplica en un pueblo agricultor. Entre todas las viudas que pudo haber en Israel, el profeta de Dios recibe el mensaje y le dice: Elías, vas a ir a socorrer, vas a ir con una viuda. ¿A cuál? ¿A la viuda de Nabot? No. ¿A mi mamá, que ya es viuda? No. ¿A cuál viuda? ¿Te vas a ir a un pueblito allá que se llama Sarepta? ¿Sarepta? Sí, a un lado de Rosarito ahí. No, eso está ya pasando la frontera, Señor. Sí. Oye, pero eso ya no es nuestra nación. ¿Y? Te vas a ir allá con los paganos, y allá en ese pueblito vas a encontrar una viuda. A esa. Ahora imagínate Elías diciendo: a ver, no, espérame tantito. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? No, que el pueblo de Israel y que nosotros somos tus escogidos, y ahora
No, te vas a ir con ella. Fue enviado. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién decidió a quién iba a escoger? ¿A quién iba a bendecir? ¿Fue Elías? ¿Quién fue? ¿Sabes cómo se llama ese atributo de Dios? Soberanía, hermanos. Soberanía. Dios escoge bendecir a quien Él quiere y normalmente es el que menos te imaginas. Ahora, una viuda no solamente que es extranjera, pobre, vulnerable, o sea, es la candidata perfecta en la que se puede mostrar misericordia, ¿verdad? Porque ¿qué es la misericordia? Ya lo hemos explicado antes, solo para recordar. La misericordia es la compasión activa de Dios ante la miseria de otro. Dios solo puede mostrar misericordia cuando hay miseria. Esa es la diferencia. La gracia es para todos, la misericordia no es para todos. La misericordia es para los miserables. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y aquí Dios exhibe su soberanía y su misericordia con esta mujer. Segundo ejemplo, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel. Una de las enfermedades más temidas en Israel era la lepra, porque era señal de juicio divino. ¿Se acuerdan en el pasaje que cité de Números 12, cuando Miriam y Aarón murmuran contra Moisés? Y la murmuración empezó en Miriam. Entonces Dios confronta a Miriam. ¿Por qué murmuraste contra mi siervo Moisés? Y entonces Dios le da un castigo a Miriam. ¿Cuál fue el castigo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Leprosa fuera del campamento una semana. Leprosa. Eso era casi sentencia de muerte, hermanos, en Israel. Ser leproso te aislaba de la congregación. La ley dictaba que cuando una persona tenía lepra, tenía que separarse de la comunidad y luego tenía que gritar. Cuando alguien se acercaba, tenía que gritar: ¡leproso! ¡Leproso! Porque si la gente se acercaba y no confesaba que era leproso, lo podían matar a pedradas. ¿Se imaginan qué trauma era ser leproso? Había muchos leprosos. De hecho, uno de los milagros más patentes que Jesús hizo en los evangelios fue curar varios leprosos. ¿Entienden? Si había alguien que tenía la vida miserable, ¿saben quién era? Un leproso. ¿Tú le darías trabajo a un leproso si supieras que es contagiosa? Que en aquel tiempo cualquier enfermedad de la piel le llamaban lepra. No era necesariamente el mal de Hansen, que hoy en día se sabe que es ese microbio que genera la lepra y que no es contagioso. Pero en aquel tiempo, cualquier enfermedad así que acné ni que nada, ¿verdad? Aguas. Cuidado. Y entonces, muchos leprosos. Y dice el 27, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, ahora el profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y aquí se nos menciona, se nos refiere a otra historia que está en Segundo de Reyes, capítulo 5. Para los que no la conocen, resumo. Los israelitas estaban siendo oprimidos por el pueblo sirio. Los sirios entraban y los robaban, los maltrataban, los mataban. Un pueblo abusivo. Y el general de este pueblo enemigo era Naamán. Y en una de sus incursiones a Israel, Naamán hace un saqueo y se lleva a una niña, una jovencita de esclava, se las arrebata a su familia, probablemente hasta mató al papá de la muchacha, no dice el texto. Pero no creo que el papá haya dicho: ay, se van a llevar a mi hija, bueno, con que yo me salve, llévesela. Claro que no, ¿verdad? Probablemente el padre trató de impedirlo, no lo logró si era un padre normal. Simplemente se nos dice que Naamán se llevó una esclava judía a Siria con ellos en una de sus incursiones, y cuando estaban allá resulta que Naamán era leproso. Y la esclava judía, la esclava israelita le dice a su ama: ama, hay un profeta en mi país
al que Dios oye. Él podría sanar a mi señor Naamán. Fíjense nada más. Y entonces le dicen a Naamán, oye, que haya en Israel ayuno. Es una historia fascinante, no hay tiempo para decirla. La cosa es que Dios lo sana a través de Eliseo. Viene Naamán con Eliseo después de vencer todos sus prejuicios. Oiga, él es el conquistador. ¿Cómo se va a humillar yendo con el pueblo conquistado? Pero la enfermedad lo fuerza. Va Naamán, llega donde Eliseo para que Eliseo salga, ponga sus manos y caiga la unción sobre Naamán. Es lo que Naamán esperaba. ¿Y saben qué es lo que hace Eliseo? Los que han leído el relato recordarán. Le dice a su criado, oye, mi señor Eliseo, allá afuera está un señor con un ejército diciendo que viene para que usted lo cure. Le dice, ve, dile que se vaya a bañar al río allá 7 veces y ya va a ser curado. Y sale el criado, ¿verdad? Pues dice Eliseo que vaya al río y se bañe 7 veces. Cuando Naamán oye eso, se indigna, dice, pero los ríos de donde yo vengo son muchísimo mejor que estos ríos. Yo pensé que iba a salir y que me iba a poner la mano y entonces iba a orar por mí. Y se enoja Naamán, vámonos de aquí. Y alguien le dice, si él hubiera puesto cualquier prueba difícil, no lo hubiera hecho, pues ya báñese, ya ha hecho el viaje hasta acá. Dice, bueno, pues sí que pierdo. Y cuando se mete al río, que lo sana el Señor, hermanos. Dice que salió y su piel era como la de un bebé recién nacido. Que hoy lo folé y que no olvídense. El agua del río fue lo que Dios usó. Y cuando sale Naamán, que se deje ir con el profeta, le dice, gracias. De verdad ahora entiendo que el Dios de Israel es el Dios de todas las naciones. ¿Qué puedo hacer por ti? Déjame bendecirte con oro, con plata, con vestidos. Y el Eliseo le dice, llévate tus riquezas, no necesito nada de ti. Hermanos, ¿cuántos leprosos pudo haber en Israel? ¿Cuántos? Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, porque entendieron lo que significaban. ¿Por qué por qué Jesús no estaba haciendo los milagros en Nazaret? Cuando menos por 2 razones. Número 1, no depende de ustedes, señores, depende de Dios dónde se va a hacer. Él tiene sus escogidos. Y segundo, yo les acabo de decir, yo vine a liberar a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Ustedes son unos soberbios, arrogantes, envidiosos. Nadie puede asegurarse que Dios lo bendiga, pero si hubiera una posibilidad, esa posibilidad estaría preferentemente inclinada hacia los más desamparados, a los menos calificados, a los más humillados, a los más desposeídos, como las viudas, extranjeros, leprosos. Y Naamán cumplía las 3 condiciones. Era enemigo de Israel, era un pagano, era un leproso. Y la viuda también. Ese es nuestro Dios soberano, hermanos. Soberano. Son cosas que uno no entiende y termina el pasaje diciendo, todos en la sinagoga se llenaron de fe. Eso dice el versículo 29, estoy en Lucas 4. El 28, perdón. ¿Se llenaron de qué? De ira. De ira. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron. Jesús, ¿estás tratando de decirnos que Dios puede preferir a los paganos, a los gentiles que a los judíos? ¿Eso estás tratando de decirnos? Ellos entendieron. ¿Se acuerdan cuál es el propósito de Lucas? Demostrar que Jesús es el Mesías no solo para los judíos. ¿Para quién? Para todas las naciones. ¿Verdad? Ellos entendieron y se sintieron llenos de ira. Hermanos, ¿dónde esperarías tú encontrar a la gente más piadosa? ¿En la cantina o en la iglesia?
Y aquí ves que la gente más rabiosa, ¿dónde se le encuentra a Jesús? ¿Dónde? En la sinagoga. Ándale, chiquito. Aguas, hermanos. Aguas. Miren las 3 reacciones de ellos para terminar. Versículo 28, primero, intolerancia, ¿verdad? Intolerancia. Tenga cuidado usted que viene aquí a la iglesia. ¿Cómo está el enojo en su vida? ¿Cómo está el enojo en su vida? Segunda reacción, versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. A ver, espérame tantito. ¿De dónde es Jesús, por cierto? ¿De dónde? ¿Dónde tiene su casa Jesús? ¿Dónde? Si de por sí ya era un escándalo, imagínense en la sinagoga, el lugar donde todos deben venir a escuchar la escritura, ¿no? Te me largas y no vuelvas a poner un pie en este pueblo. Oye, pero si se te olvidó, aquí tengo yo mi casa, A mí no me importa. Los hermanitos de la sinagoga son unos intolerantes, son unos injustos. Y si eso no fuera suficiente, versículo 29 todavía, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Estos eran unos impíos, unos asesinos en potencia. Imagínense saliendo aquí de la reunión, agárrenlo. ¿A dónde lo vamos a llevar? Aquí a las vías, al cabo aquí están, tráiganselo. O sea, estos hermanos acaban de adorar a Dios el sábado. ¿Y qué quieren hacer ahorita ya? Asesinar a Jesús. No solo lo echaron de la sinagoga, lo están echando del pueblo, están llenos de ira y si por ellos fuera, lo asesinan. Pero no había llegado el tiempo para que hicieran con Jesús lo que ellos querían. Por eso dice el 29 al final, el 30, perdón, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Y esto, hermanos, a modo de conclusión, es una anticipación de lo que está por venir. Aquí Lucas lo pone al principio de su ministerio público para que todos entendamos quién es Jesús y cómo es que está haciendo la voluntad de Dios de manera soberana y de manera misericordiosa entre la gente. Y esto va a anticipar lo que se avecina en el futuro. Su propio pueblo, ¿qué va a hacer con Jesús? Lo va a matar. Y ellos van a creer que se van a deshacer de Jesús, pero en la resurrección Jesús se les va a escapar. Amén. Pero tenemos que dejar este estudio tan interesante para la próxima de nuestra serie. Conclusión, la misión de Jesús fue liberar a los esclavos del pecado e inaugurar para ellos la liberación prometida. Tengamos cuidado con la envidia, con la incredulidad y reconozcamos que somos beneficiarios de la gracia soberana y misericordiosa de Dios sobre nosotros. En lugar de ser irresponsables con estas emociones tóxicas y destructivas, seamos humildes para adorar a Jesús y seguir extendiendo esa gracia a todos los que no la participan y especialmente a los más vulnerables, a los más desamparados. Que esta Navidad, hermanos, que se acerca para nosotros, no sea desaprovechada para nosotros bendecir a Cristo y a los que Cristo ama. En el servicio de adoración que vamos a tener el 24, yo quiero que ese día colectemos una ofrenda para enviarla a la misión, a uno de las familias misioneras, como es nuestra costumbre, y ese va a ser el regalo de Navidad que le vamos a dar a Jesús. Porque Dios está abriendo nuestros ojos para valorar a nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias por esta escritura tan hermosa, tan profunda, tan apasionante, tan rica. Te rogamos que sigas cumpliendo tu propósito en nosotros, que podamos ser sensibles cuando tú nos guíes con el próximo Naamán de tu lista, con la próxima viuda de Sarepta, porque quizás nosotros le vamos a llevar la buena nueva de Jesús, el liberador. En el nombre de Él pedimos esto. Amén.